Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Y les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Marcos expresamente se nos dice que Jesús predicaba y expulsaba a los demonios. Exorcismo quiere decir eso, expulsar al demonio con el poder de Dios. Y esto es muy importante, estimados hermanos. No hay que estar teniendo miedos en nuestra vida. A nosotros los cristianos, desde el bautismo, el Señor nos dio su poder contra el espíritu del mal. Y debemos ejercitarlo, saber que lo tenemos. Cuando estamos en gracia de Dios, tenemos el poder de Jesús contra el espíritu del mal. Les decía yo que el exorcismo es un acto de expulsar el espíritu malo con el poder del Espíritu Santo que todos tenemos. Y entonces aquí viene lo que se llama el exorcismo. A veces algunas personas se descuidan, viven en pecado, frecuentan centros espiritistas de magia y al hacer eso están abriendo puertas y ventanas, le están dando entrada libre al espíritu del mal. No tienen defensa. Y después están llorando, pero si ellos les abrieron las puertas. Ahora, el Señor a todos los cristianos nos dio su poder. En su nombre. Ustedes van a expulsar espíritus malos, dice expresamente el Evangelio, a todos los cristianos. Por eso el cristiano, en primer lugar, preventivamente no se mete en lugares peligrosos, centros espiritistas, centros de magia, quiromancia. Ahí el espíritu del mal se mete, le abren la puerta y él se mete. Y después las personas se extrañan, pero si usted lo va a buscar. Ahora, no hay que dejarse engañar por cualquier cosa. Cualquier cosita que pasa, cualquier temblorcito, ya están hablando del diablo. Mejor hablemos de Jesús, hablemos del poder de Jesús en nosotros. El Evangelio muy bellamente, en el capítulo 5 de San Marcos, nos habla de un endemoniado, el endemoniado de Gerasa. Vivía en los cementerios, se arrancaba las vestiduras, gritaba, aullaba, la gente le tenía miedo.
Pero Jesús llegó, y cuando llegó Jesús, aquel se hinca y Jesús lo libera. Y le da ese poder a los apóstoles también. Y les dice, no tengan miedo. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El espíritu del mal existe. El espíritu del mal quiere atacarnos, pero solo se puede meter donde le dejamos abierta la ventana o la puerta. Cuando estamos en gracia de Dios, en oración, las puertas están cerradas. ¿Por qué a algunos se les metió? Porque les abrieron las puertas. Los que van a centros espiritistas de magia, quiromancia y otras cosas por el estilo, están abriendo las puertas. Es decir, no creen en el poder de Jesús y ya cuando se dan cuenta, pues se les metió el espíritu del mal. Y entonces los zarandea, los molesta. Y hay que hacerles un exorcismo, es decir, en nombre de Jesús, pedir que se vaya esa fuerza maligna. Los experimentados en exorcismos, como por ejemplo el Padre Amor, dice que el exorcismo clásico, es decir, aquel que es muy duro, eso es rarísimo. Lo normal son frecuencias con que el espíritu del mal llega a lugares porque se le abre la puerta. Una persona que está viviendo en gracia de Dios, que comulga, tiene cerrada su puerta y no le debe tener miedo al espíritu del mal porque tiene el Espíritu Santo. Aquí el Evangelio en San Marcos, en el capítulo 5, nos presenta un caso muy trágico. Ese hombre que anda gritando, que vive en los cementerios y que todo le tienen miedo, nadie lo puede agarrar y atar. Le ponen cadenas y lo rompe porque este es un signo de poder. El poder del mal, romper cadenas, lo que normalmente nosotros no logramos hacer. Algunos se quiere poner a romper cadenas, no puede, pero es una fuerza excepcional. Pero llega Jesús y aquel queda liberado inmediatamente y quiere seguir a Jesús, le dice, no, todavía no. Y a él quería meterse en el grupo de los apóstoles de una vez, no, todavía no. Le faltaba ese individuo. También se nos presenta otro caso también. Los apóstoles estaban asustados. Un señor les llevó a su hijo que tenía un espíritu malo. En ese momento Jesús no estaba con ellos. Y entonces los apóstoles, al ver a aquel muchacho que se retorcía y gritaba, comenzaron a hacer lo que le habían visto a Jesús, pero lo hicieron sin fe, con miedo, y el muchacho se ponía peor. Y en eso llegó Jesús y los apóstoles asustados. El papá se quejó con Jesús: traje a mi hijo y estos no pudieron hacer nada. El Señor inmediatamente le hizo un exorcismo y aquel quedó librado. Y aparte los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor solo les dijo: no tienen fe. Y es lo que nos dice a nosotros. Aquí no se trata de algo mágico, de un rito mágico. Se debe tener fe. Tengo fe en el poder de Jesús que está en mí. Soy templo del Espíritu Santo. El espíritu del mal existe, pero no puede nada contra mí si estoy con Jesús, si estoy en gracia de Dios. Y cualquier cosa, yo, en nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Y eso es bueno para su familia. A veces pasan cosas inexplicables, raras. El cristiano no tiene miedo. Tenemos a Jesús, hemos comulgado. Jesús está con nosotros. En nombre de Jesús te ordeno que te vayas, sin ningún miedo.
¿Por qué? Porque tenemos el poder de Jesús. En esto hay que insistir mucho, porque muchas personas andan con miedo por cualquier cosita que les pase. O sea, el demonio los está dominando, les pone miedo. Lo primero que pone es miedo. Y en cambio el cristiano es el que no debe tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está en mí. Estoy en gracia de Dios. Él no me puede hacer nada. Yo lo expulso en nombre de Jesús. A un gran exorcista, el Padre Amor, que hacía exorcismos, le preguntaron: ¿y usted le tiene miedo al demonio? Y él sonriendo dijo: él me tiene miedo a mí, porque tenía la experiencia. En nombre de Jesús él lo sé, él me tiene miedo a mí. Y no era orgullo, sino era una realidad. Él tenía el poder de Jesús y por eso las personas lo buscaban, y él había hecho muchos exorcismos. Y en los exorcismos a veces pasan cosas raras, porque el espíritu del mal lo primero que hace es asustar a la gente. Gente asustada ya ni reza siquiera, está derrotada. El cristiano no. Yo tengo a Jesús. En nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mi casa, de cualquier cosa. Y el cristiano es el que ayuda a otras personas que no tienen fe, ¿no? Si el Señor está con nosotros, no tengamos miedo. Jesús entregó ese poder a los apóstoles. Los apóstoles, como les digo, fallaron. Señor, ¿y por qué no pudimos hacer? No tienen fe. Entonces ellos aprendieron. Y San Pedro hacía exorcismos cuando antes había fallado, pero antes San Pedro con mucho poder. San Pedro no había estudiado en ninguna universidad, pero tenía el poder de Jesús ahora y confiaba ya en él. Nosotros los cristianos tenemos ese poder. Estamos en gracia de Dios, hemos comulgado, hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos el poder de Jesús. Un cristiano es el que continuamente está cerca de Jesús. Un cristiano no es el que por cumplir va el domingo a misa, no. El que va a misa con fe, con devoción, y sabe que recibe el poder del Señor porque Él se lo ha prometido. Y no debe andar con miedo, sino el cristiano es el que ayuda a los que tienen miedo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el Espíritu Santo. Y ahí no entra el espíritu del mal. Si estamos en gracia de Dios, ahí no entra el espíritu del mal. Hay casos raros que el Señor permite. Grandes santos como el Padre Pío, como San Juan Bosco, fueron tentados en forma tremenda por el espíritu del mal. O sea, cosas escandalosas, pero eran santos. Seguramente el Señor lo permitió para que los demás vieran el poder de esas personas contra el mal, porque eran escandalosas. El Padre Pío, peleas grandes, pero nunca fue vencido ni le tuvo miedo tampoco. El cristiano es el que sabe: Jesús está conmigo y yo no debo tener miedo. La Iglesia tiene lo que se llama su código de derecho canónico. Ahí en el número 1172 habla precisamente de los exorcismos y del poder contra el espíritu del mal que tiene el cristiano. Usted es cristiano, usted tiene poder contra el mal. El mal va a querer acercarse. San Pedro presenta al mal como un león rugiente que anda rondando alrededor de la casa. Quiere meterse, pero solo se puede meter si le abren la ventana y la puerta. Somos nosotros los que abrimos la ventana y la puerta o la cerramos. El cristiano tiene cerrada su puerta y su ventana y por eso no anda teniendo miedo y ayuda a los que tienen miedo también. Hay muchas personas, les decía, que andan con miedo porque su religión es algo mecánico, ¿no? La religión es de corazón y entonces el poder de Dios está en nosotros y es muy importante eso. Es muy importante eso.
Posesión es algo raro. Hay algunas personas que han sido dominadas mucho y entonces necesitan un exorcismo muy grande también, que a veces puede durar muchos días. La persona se ha descuidado, no es de sacramentos, no es de comunión, y entonces vienen estas cosas. La persona que está cerca de la oración se está defendiendo continuamente, y es lo que el Señor nos dice a nosotros. A veces hay obsesiones. Alguien que tiene un miedo tremendo y todo lo que pasa cree que es del espíritu del mal. El cristiano no debe tener obsesión. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús. El cristiano no debe tener eso porque comulga todos los domingos. Porque tiene a Jesús en su corazón. El diablo y el espíritu del mal no pueden cohabitar al mismo tiempo. Si tengo a Jesús, Él no puede nada. Y por eso mi preocupación no es qué está haciendo el diablo, no. ¿Qué está haciendo Jesús en mí hoy, todos los días? Y usted como cristiano ayude a otras personas que tienen miedo. Recemos con devoción, con fe, nada de miedo. No corriendo a llamar a un sacerdote que a uno de esos sí. ¿Por qué? Si como cristianos nosotros tenemos poder. Exorcismo cuando son casos especiales. Personas que a veces se descuidaron y entonces le dieron mucho espacio y hay que hacer una oración a veces muy larga y a veces el espíritu del mal, para asustar a los demás, retuerce a la persona, hace que grite para asustar, porque así puede trabajar mejor. Y los que están ahí, si se asustan, pues no ayuda en nada. Por eso el que hace exorcismo o oración de liberación, lo normal es oración de liberación. Exorcismo, como les decía, y dice el Padre Amor, ¿verdad?, especialista en eso, los exorcismos clásicos son rarísimos. Lo normal son liberaciones de presencias malas que por descuido de las personas se han metido en su casa, en su vida. Y como cristianos tenemos el poder de expulsar con la oración, con la Santa Comunión, con la lectura de la Biblia. Todos esos son poderes que el Señor nos ha dado. Les recuerdo, los apóstoles temblaron, no pudieron hacer nada ante un muchachito que tenía un mal espíritu. Los apóstoles temblaron, no tenían esa experiencia. Y entonces llegó Jesús, con una palabra lo expulsó y después les dijo, ustedes van a hacer lo mismo. Y les dio poder y a todos nosotros nos da el poder el Señor. Así es que el día de hoy usted pregúntese cuántas veces usted tuvo miedo o sigue teniendo miedo de cualquier cosa y les gusta contar cosas de miedo y de demonio. Eso no hace bien. Ustedes mismos se autoasustan. No está bien. Hablemos de las cosas buenas, Jesús, lo que Él ha hecho, Él está en nosotros, que hay temblores, que Dios, pongámonos a rezar con el poder del Espíritu Santo. El agua bendita es un signo, no es algo mágico, es un signo para nosotros. El agua bendita, signo de purificación y santificación. El exorcista siempre lleva agua bendita. Y el exorcista, sacerdote, lleva una estola, que es el signo de poder que la Iglesia le da. Porque él no va con su poder, sino con el poder que la Iglesia le da en nombre de Jesús. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de estas? Está bien. ¿Fue vencido usted? No vuelva a ser vencido. Ustedes, le dijo Jesús a los apóstoles, no tengan miedo. Les advirtió, no tengan miedo, porque tener miedo es desconfiar en el poder que nosotros tenemos. Desde el día del bautismo somos
templos del Espíritu Santo. Jesús habita en nosotros espiritualmente y a Él lo invocamos: Señor, en tu nombre, líbrame de esto, no sé qué es, en tu nombre lo pido. Y rezamos y un Padre Nuestro y una de María y alabamos y glorificamos al Señor y seguimos. A veces hay que perseverar bastante, pero sin miedo. Una oración miedosa no es oración de fe. Una oración miedosa es del cristiano que ya está vencido. Ya no es oración, sino es palabrería de miedo. La oración de fe no. En nombre de Jesús, sangre de Cristo, purifícame, protégeme. Virgen María, acompáñame. Así es que usted como cristiano sea luz en medio de la oscuridad. Hay algunos que con cierto orgullo dicen: no, el demonio es una leyenda, es un cuento. La Biblia no habla del demonio como cuento. Jesús presentó: miren, y les voy a dar poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, y no les tengan miedo. Por eso fueron derrotados, porque tuvieron miedo. Cuando aquel papá les llevó a su muchachito y que comenzó, los apóstoles con miedo comenzaron a rezar, pero no hicieron nada. Fueron derrotados. Pero más tarde, San Pedro, ¿con qué poder? Los demás apóstoles, ¿con qué poder? Y los discípulos también, porque no eran solo los apóstoles, sino los discípulos también. Estimados hermanos, démosle gracias a Dios que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. El espíritu del mal existe porque lo dice la Biblia, no porque lo inventamos nosotros. Existe. ¿Y qué quiere? Dice San Pedro: anda rondando, viendo a quién devorar, dando vueltas. Pero no se puede meter si tengo la puerta y la ventana cerrada, por la oración, por la gracia de Dios que estoy viviendo, por mi confianza en el poder de Jesús. Le damos gracias a Jesús que desde niños nos hizo templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros vive el poder de Dios.